Agradezco al Señor esta nueva oportunidad que me da de poder estar delante de su presencia. Para mí es una bendición y creo que para todos nosotros, los que somos hijos de Dios, el poder estar en la casa del Señor. A pesar que la iglesia está vacía, habemos 3 hermanos en este lugar, nuestro pastor, y creo que Dios en su infinita misericordia nos da esta oportunidad no solo a nosotros, sino que también a usted que está escuchando, de poder recibir la palabra del Señor, que siempre trae algo especial para cada uno de nosotros. La palabra del Señor, vamos a leerla en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 46 y 47. La vamos a leer en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Dice así: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia, agradeciéndote, Señor, por el momento que estamos viviendo, porque podemos estar, Señor, en tu casa de oración. Hemos leído tu palabra y queremos que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, pongas palabras en mis labios para poder hablar de estas misericordias tan grandes. Señor, te alabo, engrandezco tu nombre porque tú te lo mereces, porque no hay otro Dios como tú. Te lo ruego, te lo pido, te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias doy al Señor porque tengo esta nueva oportunidad de poder hablar de la palabra del Señor. Una palabra que quizás muchas veces se ha leído en las congregaciones. Y creemos que siempre hay algo nuevo que el Señor nos quiere decir. Quizás los versículos que hemos leído, ¿no es cierto?, nos damos cuenta ya de la historia que se transa en esta parte de la palabra del Señor. Pero hay un protagonista que se llama David, un joven, hijo de Isaí, el hijo menor de 8 hermanos, que lo único que hacía David cuando estaba con su padre era cuidar el ganado de ovejas que tenía. Lo hacía muy bien, porque cuando había un peligro, él resguardaba las ovejas. Dice la palabra del Señor que él peleó con un león, mató al león. También peleó con un oso, que también lo mató, por salvar las ovejas de su padre. Pero él no sabía, y a lo mejor ni siquiera entendía, cuál era el propósito de Dios para él.
porque todos sus hermanos lo miraban como el hijo menor, como el más pequeño, como el que lo único que hacía era cuidar las ovejas de su padre. Y a lo mejor ellos nunca pensaron o les pasó por su mente lo que iba a ocurrir con David. Pero podemos ver que cuando el pueblo de Israel pidió rey a Dios, pusieron a Saúl. Dios puso a Saúl. Pero Saúl no se guió por los mandamientos, ni Saúl le hizo caso a Dios. Cometió muchos errores. Fue desechado del reino de Israel. Pero se necesitaba un hombre que fuera al acorde con el corazón de Dios. Y podemos ver de que cuando ya Saúl fue desechado, el profeta Samuel va a la casa de Isaí a buscar rey para Israel. Y ahí Isaí llega y le dice que tiene que mostrar a todos sus hijos, tenían que prepararse antes. Y dice la palabra del Señor que empezaron a pasar los hijos de Isaí frente al profeta. Pasó el primer hijo, el mayor, el primogénito. El papá creía que el primogénito, por ser el más grande, por ser un buen soldado de Saúl, él iba a ser el elegido como rey de Israel. Pero resulta que Samuel le dijo que no era el elegido. Y así fueron pasando todos los hijos de Isaí, hasta que pasaron todos los que estaban ahí. Y vemos que pasaron todos. Y Samuel le pregunta, ¿y no queda ningún otro hijo tuyo? Sí, le dice, sí. Hay uno que está ahí en el campo, que está cuidando las ovejas. Como queriendo decir, no, ese es el más pequeño, el más chico, es insignificante. Y le dice Samuel, tráelo. Y llega David a presencia del profeta. Y cuando llega David en presencia del profeta, Dios pone en el corazón de Samuel que ese iba a ser el rey de Israel. Ninguno de sus hermanos creyó lo que estaba pasando. Ni siquiera su padre creyó lo que estaba pasando. Pero si vemos la trayectoria de David, era un joven temeroso de Dios, cantaba salmos al Señor y era un hijo obediente. Y vemos que Dios unge, a través de Samuel, unge a David como rey. Quizás nosotros podríamos pensar, pero ¿cómo? ¿De qué forma? ¿Por qué el más pequeño? ¿Por qué el que estaba cuidando las ovejas de su padre? ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene un propósito para todos nosotros. Y el problema es que nosotros vemos con estos ojos y Dios ve con los ojos del alma. Y pasa el tiempo, en una oportunidad lo manda el padre a ver a sus hijos que estaban en la guerra y se encuentra con algo extraordinario. Había una lucha entre los filisteos y el pueblo de Israel.
Y podemos ver que había un paladín, un hombre grande, que se reía, se mofaba del pueblo de Israel. Dice que ese gigante medía 6 palmos, 6 codos y 2 palmos. Medía más de 2,50 metros de alto. Y nadie quería pelear con ese hombre tan grande. Todos estaban como que querían que esto pasara luego, pero no había nadie que se atreviera a pelear. Y David escucha. Y ve que el paladín, el Goliat, se estaba riendo de los ejércitos de Jehová. Y le dice, yo voy a ir a pelear. Yo voy a matar a ese gigante. El hermano mayor decía, pero ¿cómo? Eres tan chico, tan pequeño, nunca has tomado una espada, nunca has peleado. Y le dice, pero yo maté a un león, maté a un oso. Y él se está mofando de los ejércitos de Jehová. Y lo que más le dolía a David era que se estaba riendo del ejército. Y Saúl, consciente a que David fuera a pelear con Goliat, se saca su ropa, de ejército, de soldado, se la pone a David, y David no puede caminar con esa ropa porque no estaba acostumbrado a ponérsela. Y le dice, no, yo voy a ir así nomás. Y podemos ver de que cuando se enfrenta el gigante, no se enfrenta callado, porque era un joven que le nacían las palabras. Y así como se reía Goliat de David, David aquí sale en la palabra del Señor. Cuando le dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. El Señor nos ayude. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hoy que hay Dios en Israel. El Señor nos ayude. Dios nos guarde. Podemos ver que la situación que está pasando en estos días tiene a todo el mundo con miedo. Porque se está peleando contra un gigante que los está derrotando a todos. De una o de otra forma, se está perdiendo la batalla. Pero aquí en la palabra del Señor nos está diciendo a nosotros ahora, que nosotros tenemos la capacidad de poder derrotar a este gigante tan grande que está haciendo tantos estragos en el mundo. Porque para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Dios. Y nosotros tenemos las herramientas, tenemos las armas para poder pelear contra este gigante. La palabra del Señor en el libro de los Efesios dice que nosotros somos vestidos con algo muy especial. Dice que con una coraza, con un escudo, con un yelmo que es el casco, con sandalias en nuestros pies y lo más importante, una espada, que es la palabra del Señor. Y aquí en la palabra del Señor
es la que nos da la fuerza a nosotros. No necesitamos espada, no necesitamos lanza, en estos días no necesitamos pistolas ni metralletas, sino que necesitamos que nosotros, hermano querido, confiemos 100% en Dios. Porque esa es la victoria para nosotros. Como dice la palabra del Señor, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza. No se necesita eso. Dios nos ayude. Porque de Jehová es la batalla. Él siempre está al frente de nosotros. Él siempre está peleando por nosotros, porque dice que de Jehová es la batalla. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Pedir, orar, suplicar al Señor, decirle nuestros dolores, nuestras angustias, lo que estamos pasando en estos días. Porque en esta hora el Señor me está diciendo a mí, de Jehová es la batalla. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Y Él nos entregará en nuestras manos. Hoy día tenemos la gran bendición de poder doblar nuestras rodillas y suplicar al Señor. Pedirle a Dios en estos días que estamos viviendo que Él pelee por nosotros. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Porque sabemos nosotros, hermanos queridos, que si nosotros le pedimos al Señor todo el tiempo, todos los días, hermano querido, Dios nos va a dar la victoria. Él nos va a dar la victoria. Es por eso que dice en el versículo 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni lanza, porque de Jehová es la batalla. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Quizás hay mucha gente que está desesperada, que tiene mucho dolor en su corazón porque han perdido a un familiar, han perdido a un papá, a una mamá, a una abuelita, a todos. Pero quiero decirle que Dios en su infinita misericordia, Él está mirando su sufrimiento. Pero ¿qué es lo que falta? Es que el hombre, la mujer, el joven especialmente, vuelvan su mirada a Dios. Y Dios se va a volver a nosotros y Él nos va a dar la victoria. ¿Quiere usted vivir esa experiencia? ¿Quiere vivir esa bendición? Porque va a llegar el día, el momento, en que Dios va a decir, ya basta. Basta con esto. Porque no hay ningún poder más grande que el poder de Dios. No hay ninguna cosa hecha por el hombre que pueda ser más poderosa que Dios. Y si hoy día nosotros estamos pidiendo que Dios en su infinita misericordia pueda sacar todo esto que está pasando, va a llegar el momento en que Dios lo va a hacer. Y vamos a tener que agradecer a Dios lo que Dios ha hecho. Usted puede ser un David. Nosotros podemos ser David y decir, de Jehová es la batalla. Y vamos a poder levantar las manos al cielo y agradecer al Señor por todo lo que Él nos ha dado. ¿Quiere sumarse usted a esta oración? ¿Quiere sumarse usted a esta bendición de que un día, cuando todo esto termine,
podamos llegar aquí a este lugar a alabar el nombre del Señor con toda libertad. Créale al Señor, confía en Él y Él hará. Hay una alabanza que es muy hermosa y a mí me gustaría en este momento cantar el coro de esta alabanza a capela para que usted vea la bendición que tenemos nosotros. Y dice así: aunque ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, tú estarás allí. Aunque todos me rodearen, aunque todos me rodearen, confiaré en ti, confiaré en ti. Estaré confiado en ti. Aunque ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, tú estarás allí. Aunque todos me rodearen, aunque todos me rodearen, confiaré en ti, confiaré en ti. Estaré confiado en ti. Oremos al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia, agradeciéndote por esta oportunidad que nos concedes de haber recibido esta tu palabra. Una palabra de bendición, una palabra, Señor, que nos da aliento, que nos da fuerza, porque no es de nosotros la batalla, es tuya, Señor, y tú lo vas a hacer victoriosos. Bendice a la iglesia, bendice a nuestros pastores, ayúdales, guárdales y ayúdanos a nosotros para poder seguir adelante mirándote a ti como el blanco perfecto. La honra, la gloria, el imperio y la alabanza son para ti, Señor, porque tú te lo mereces. Rogamos estas bondades y misericordias, Padre, mediante Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.